Masejet Menachot Daf Lamed Vav Amud Aleph 36a, primera línea. Antes de comenzar a leer y explicar, hagamos una pequeña introducción. Como sabemos, primero se coloca ¿qué tefilín? El de la mano y después el de la cabeza. Antes de colocarse el tefilín de la mano, se hace una verajá. Y esa verajá recae sobre los dos. Por lo mismo, para que efectivamente recaiga sobre los dos tefilín, sobre ambas colocadas, es importante que no haya una interrupción, que no hable entre la colocada del tefilín de la mano a la colocada del tefilín de la cabeza. Viene la Gemara a continuación y nos habla sobre un caso que efectivamente sí interrumpió, sí habló. Veamos la Gemara. Amar Rav Hasda, Sach ben tefilá le tefilá, joseru mevarej. Sach in lo sach lo. והשלח רב חייא ברי דרבונה משמי דרבי יוחנן התפילה של יד אומר ברוך אשר קידשנו מצוות ציוונו להניח תפילין התפילין של ראש אומר ברוך אשר קידשנו מצוות ציוונו על מצוות תפילין אביי ורבא דאמרת רביו לא סח מברך אחת סח מברך שתיים תנא סח בין תפילה לתפילה וראי בידו וחוזר עליה מרחה המלחמה. Dice Rav Hasda, ¿qué pasa? Una persona que se estaba colocando tefilín y habló, interrumpió con el habla entre la colocación del tefilín de la mano a la colocación del tefilín de la cabeza. Dice Rav Hasda, tiene que volver a decir una verajá previo a la colocación del de la cabeza. Viene la Gemara y deduce de estas palabras de Rav Hasda lo siguiente: mashma que todo lo que tiene que volver a decir una verajá es únicamente cuando habló. Pero si no hubiese que hablado, mashma que ahí no es necesario decir una segunda verajá, sino la primera que dijo, suficiente para los dos. Ah, pero no me cuadra porque Rav Xiá de Rabuná le envió la siguiente alajá en nombre de Rabbi Yohanan. ¿Qué alajá envió Rabbi Xiá de Rabuná en nombre de Rabbi Yohanan? Que cuando se pone el tefilín de la mano, dice la verajá, Asher kideshanu mitzvot tzivanu lehaniach tefilín. Y cuando se pone el tefilín de la cabeza, dice la verajá, Asher kideshanu mitzvot tzivanu al mitzvah tefilín. Mashma, que tiene que decir dos verajot, uno por cada uno, y no dice que es cuando habló, cuando no habló. Mashma que también si no habló, tiene que decir una segunda verajá por la cabeza. Responde Abaye y Raba, ambos responden, no. Si no habló, efectivamente una sola bendición. Y todo lo que dijo Rabbi Xiá Bre de Rabuna en nombre de Rabbi Yohanan, que tiene que decir dos verajot por la de la mano, lehaniach tefilín, y por la de la cabeza, al mitzvah tefilín, es en un caso que habló. Entonces sí cuadra con lo que dijo Rav Hasda, que solo si habló entre ambos, ahí es cuando tiene que decir otra verajá por el de la cabeza. Después la Gemara nos trae una baraita que nos dice lo siguiente: una persona que habla entre tefilín y tefilín, ¿sí? Entre el de la mano y la cabeza, no solamente dice una verajá ya, sino es una verá, es un pecado, ¿sí? Y Joser alea merjea milhamá. ¿Qué es eso? Si recuerdan, está escrito en la Torah, en Humash de Barim, que cuando salía Bené Israel a la guerra, si el Cohen Mashuach milhamá y los Shotrim venían y les hablaban, Mia Isha Yarea, el que tiene miedo, el que se casó, el que está en el primer año, el que no ha inaugurado su casa, que no vaya a la guerra, etc. Y uno de los avisos que es Mia Isha Yare Beraja Lebab, y el el que tiene miedo ¿de qué? De sus averot, que regresa a su casa. ¿De qué averot? Inclusive de Rabbanán. ¿Cuál? Esta de acá. Inclusive el que habló entre tefilín y tefilín tiene que tener miedo, y por eso que no vaya, o sea, tiene que tener miedo de caer en la guerra, y por eso tiene que regresar y no ir a la guerra. Tana, כשהוא מניח של יד, ואחר כך מניח של ראש. וכשהוא חולץ של ראש, ואחר כך חולץ של יד. משלמה כשהוא מניח של יד, ואחר כך מניח של ראש, דכתיב וקשרתם לאות על ידיך, והדר היו לו תותפות בין עיניך. אלא כשהוא חולץ של ראש, ואחר כך חולץ של יד, מנהלן. אמר רבא רב אונס ברעלי, אמר קרא והיו לו תותפות בין עיניך, כל זמן שבין עיניך יהיו שתיים. La Gemara trae una baraita que dice lo siguiente: cuando se coloca el tefilín, primero ¿cuál se coloca? El de la mano, y después el de la cabeza. Y cuando se los va a sacar, primero el de la cabeza y después el de la mano. Dice la Gemara un segundo. La primera alajá entiendo que primero se coloca el de la mano y después el de la cabeza, porque está escrito en la Torah, en Devarim 6:8, Ukshartam leot al yadeja, primero mano, y después veilo totafot beneneja. Por eso primero se coloca mano y después cabeza. Pero la segunda alajá que me dices que al sacárselo, primero se saca el de la cabeza y después el de la mano, ¿de dónde lo aprendes? Dice Rabuna me explicó la razón. La razón es porque el pasuk dice Vehayu le totafot beneneja. ¿Le totafot beneneja a qué se refiere? Al de la beneneja, al de la cabeza. Pero dice Vehayu en plural se refiere a los dos, el de la mano y el de la cabeza. Entonces podemos aprender que Vehayu, los dos tienen que estar, siempre el de la mano tiene que estar mientras que esté el de la cabeza. Si está el de la cabeza, siempre tiene que estar el de la mano. Entonces si tú sacas primero el de la mano, no estás cumpliendo esto.
porque va a estar la cabeza sin estar la mano. Entonces, para poder cumplir ese pasú que siempre Tosafot Beneja tiene que estar Beayú, tienen que estar los dos. Cuando está el de la cabeza, pues obligatoriamente primero tienes que sacarte primero el de la... Al sacártelo, primero tienes que sacarte el de la cabeza y después el de la mano. Seguimos. Tanu Rabbanan tefilin me'ematay mevarech aleim. משעת הנחתן, כיצד? היה משכים לצאת לדרך ומתיירא שמא יעבדו מניחן, וכשיגיע זמן ממשמש בהם ומברך עליהם. ועד מתי מניחם? עד שתשכח, אמר רבי יעקב אומר, עד שתכלה רגל מן השוק. וחכמים אומרים, עד זמן שינה. ומודים חכמים ורבי יעקב, שאם חלצם לצאת לבית הכיסא או להיכנס לבית המניחה, שכח מה? שוב אינו חוזר ומניחן. אמר רב נחמן, הלכה כרבי יעקב, רב חסדא ורבא בר אבונה, מצלו בבאורתא. איכא דאמרי, אין הלכה כרבי יעקב, והרב חסדא ורבא בר אבונה מצלו בבאורתא, ההוא פליגה. Expliquemos esta parte. La Gemara nos trae una baraita que nos dice lo siguiente. Escuchen este caso interesante. ¿Desde cuándo no se puede poner tefilín? ¿Desde cuándo? Desde Alot HaShahar en adelante. ¿Sí? Mishiakir, sí, correcto. Perdón. Sí. Agarremos antes de Alot HaShahar, seguro no se puede. ¿Sí? Perfecto. Tefilín antes de Alot HaShahar, que es antes del momento adecuado. Si se los coloca, vamos a ver cuál es el caso que se los tuvo que colocar, no puede decir verajá. ¿Sí? Entonces, si se los colocó, no dijo verajá. Entonces, después viene el tiempo adecuado. ¿Cuándo dice la verajá? Dice, te voy a explicar. Desde el momento, también si se los colocó antes, ¿sí? Dice la verajá cuando llega el momento. ¿Cómo es el caso? La varita explica un poco más. Si tuvo que salir al camino a viajar antes del momento de Zman Anahat Tefilín y tiene miedo que si los llevan en la mano se le va a perder, se le va a caer, se los puede colocar de inmediato, aunque todavía es noche, antes de Alot HaShahar. Y cuando llegue el momento adecuado, sí, verajá, sí, muy bien. Y cuando llegue el momento adecuado, memashmesh baem, que es memashmesh, lo toca y dice la verajá. No tiene que quitárselo y volverse a poner. Se lo pone sin verajá, y cuando llega el momento adecuado, lo toca y dice la verajá. Entonces, así nos dice la varita. Sigue siendo la varita. Entonces ya hablamos desde cuándo se puede. Ya hablamos del principio. De Alot HaShahar, en la noche se puede, después sí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo puede tener puesto? Dice tres opiniones. Primera opinión, Tanakama, Achetishka Hama, Shekiata Hama, puesta del sol. Rabbi Yaakov, Achetijle Regel Minashuk, que es más o menos media hora después. Es cuando la gente para de caminar en las calles. ¿Sí? Hoy en día no es tan relevante eso, porque la gente sigue en la calle mucho tiempo más, pero el tiempo antes era media hora más aproximadamente. Así dice Rabbi Yaakov. Tercera opinión, Jajamim, dicen Adzman Shena, que es inclusive después. Hay un mahloket cuánto tiempo es, no vamos a entrar ahorita en si es particular o si es comunal, pero bueno, tres opiniones. Primera opinión, ¿hasta cuándo? Shekiat Hamar, Rabbi Yaakov. La segunda, Rabbi Yaakov, Achetijle Regel Minashuk. Y tercera, hasta el momento de ir a dormir. Culmina la varita diciendo que también las últimas dos opiniones, Jajamim y Rabbi Yaakov, están de acuerdo con Tanakama, que si se llegó a quitar el tefilín después de Shekiat Hamar, ya sea para ir al baño o para entrar a un cuarto para bañarse o algo por el estilo, si ya fue Shekiat Hamar, no se lo puede volver a colocar. O sea, a pesar que ellos dicen que se lo puede seguir colocando después de Shekiat Hamar, es si se los puso desde antes. Pero si ya se los quitó después de Shekiat Hamar, ahí también ellos están de acuerdo que no se los puede volver a colocar después de Shekiat Hamar. Aunque ellos dicen que para quitárselos tienes más tiempo. Sí, pero eso es cuando ya los tenías puestos. Ok. La halajá es como quién. Dice la Gemara dos versiones. Primera versión, Rav Nachman. Según la primera versión, Rav Nachman dice que la halajá es como Rabbi Yaakov. La segunda opinión, que es Achetijle Regel Minashuk, media hora después de Shekiat Hamar. Y efectivamente la Gemara trae una prueba de lo que hacía Rav Hasdai y Rabba bar Abuna, que ellos rezaban arbit, ¿sí? Apenas después de la puesta del sol, con los tefilín puestos. Entonces se cuadra con la opinión de Rabbi Yaakov. Segunda versión es que Rav Nachman dice que la halajá no es como Rabbi Yaakov, sino como Tanakama, que apenas llega Shekiat Hamar, se tiene que quitar los tefilín. Pero Rav Hasdai y Rabba bar Abuna rezaban arbit, rezaban en la noche arbit con los tefilín. Dice, ellos discuten. Rav Hasdai y Rabba bar Abuna discuten con el psak halajá de Rav Nachman. Y la Gemara pregunta lo siguiente: Umi amar Rabba bar Abuna haji. Vea amar Rabba bar Abuna safek hashecha safek lo hashecha lo choletz velo meniach havad de hashecha choletz. Hatam beref Shabbat itmar. Mai kasabar. Y kasabar laila zman tefilin Shabbat nami zman tefilin. Y kasabar Shabbat la zman tefilin laila nami la zman tefilin. De meija de memaet Shabbat meata memaet lelot. De Tania veshamarta tajokaz alemu adam yamim yamima. Yamim velo lelot. Mi yamim velo kol yamim. Pero al Shabbatot yamim tovim. Dire Rabbi Yosef Gili. Rabbi Akiva omer lo neemar jukazo elan le pesach bilbad. נפקלה מיכה דנפקלה לרבי עקיבא, דתנא רבי עקיבא אומר, יכול להניח אדם תפילין בשבתות ובימים טובים, תלמוד לומר, והיה לאות על ידיך והיו ולטוטפות בעיניך. מי שצריכים אות,
Yatzeu Shabbatot Yamim Tovim, Shehen Gufam Ot. Ok, escuchen bien. ¿Qué acabamos de decir? Eso sí, no hay duda según ambas versiones, que Rab Hasda y Rabba bar Rabuná decían y ellos mismos rezaban arbit con los tefilín puestos. ¿Sí? Enfoquémonos en Rabba bar Rabuná. Otra vez, Rabba bar Rabuná que dice que se puede rezar arbit, que es después de Shekiat HaHamá, con los tefilín puestos. La diferencia entre las dos versiones es que Rav Nachman, según la primera versión, está de acuerdo y según la segunda versión, Rav Nachman dice que no es así. Se discute con eso. Pero Rabba bar Rabuná, repito y repito, que ¿qué? Que él sí así dijimos que él sí lo hacía. Bien, la Gemara pregunta, un segundo. No me cuadra que Rabba bar Rabuná opina que se puede seguir poniendo el tefilín también al principio de la noche. Y por eso, a base de eso, él se lo ponía en arbit. No me cuadra. ¿Por qué? Porque el mismo Rabba bar Rabuná, cuando él tenía dudas si es Hashejá o no Hashejá, ¿qué es Hashejá? Zeta Kohabim. ¿Tiene dudas si es Zeta Kohabim? ¿Cuándo es esa duda? Ben Hashemashot. O sea, cuando estaba en Ben Hashemashot, él decía que el que ya tiene puesto el tefilín no es necesario que todavía se lo quite. Pero por otro lado, si no lo tiene puesto, no se lo debe colocar. O sea que en Ben Hashemashot, que es Safek Zeta Kohabim, Safek Hashejá, él decía que ponérselo de ninguna manera. Y el que ya lo tenía puesto podía tenerlo durante Safek HaShechá, durante Ben Hashemashot. Mashma, que si ya es Vadai HaShechá, si ya acaban los 13 minutos y menos de Ben Hashemashot, y ya seguro Zeta Kohaim, ahí seguro también el que lo tenía puesto, ¿qué tiene que hacer? Sacárselo. Entonces, ¿cómo puede ser? Así se Rabba bar Rabuná. Entonces, ¿cómo puede ser que él mismo, al rezar arbit después de Shekiah, se colocaba, se mantenía puesto el tefilín? Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara, presten atención. En verdad, Rabba bar Rabuná permite colocarse tefilín en la noche. O sea, en la primera esa media hora, lo que sea, ¿sí? Con la opinión de Rabbi Yaakov. Y por eso cuando rezaba arbit, lo tenía puesto, como dijo. Pero en la segunda Rabba bar Rabuná, en la pregunta, el Rabba bar Rabuná de la pregunta, que es el segundo, digamos, la segunda alajá, la segunda enseñanza de Rabba bar Rabuná, vemos de ahí aparentemente que cuando es Vadai HaShechá decimos que tiene que quitárselo. No, eso es en la noche de Shabbat. Cuando es Shabbat, ahí seguro tiene que ¿qué? Cuando es Vadai HaShechá tiene que seguro que quitárselo. En día de semana puede dejárselo puesto aunque es de noche. ¿Sí? Y por eso es el primer Rabba bar Rabuná que dice puede rezar Tefilat Arbit. El segundo Rabba bar Rabuná que dice que cuando es Safek HaShechá se lo puede dejar, pero Vadai HaShechá tiene que quitárselo. Shabbat. Eso es cuando es viernes en la noche. ¿Sí? Así responde la Gemara. Tiene lógica. Pero la Gemara dice no, pero no tiene lógica. ¿Por qué? Porque eso va junto, aparentemente. ¿Sí? Si tú opinas que la noche es momento adecuado para tefilín, también opinas que Shabbat es adecuado para tefilín. Y si opinas que Shabbat no es momento de tefilín, pues también la noche no es momento de tefilín. ¿Y por qué va junto? Porque ¿de dónde aprendemos que Shabbat no es momento de tefilín? Del mismo lugar que aprendemos que la noche no es momento de tefilín. ¿Sí? El pasuk, como está escrito en la Baraita, dice el pasuk en Shemot 13:10. Veshamarta et ha'chukah azot lemoadaha miyamim yamima. Mi yamim, está escrito mi yamim. De la palabra yamim, de ahí deducimos que este pasuk va sobre tefilín, así opina este Tanakama de la Baraita. Y nos dice que nada más en yamim y no lelot. Y el hecho que dice mi yamim, la meme está al principio, decimos no, parte de los días, pero no todos los días. ¿Qué todos los días? ¿Cuál? Shabbat y Yom Tov queda excluido. Sí, así se Rabbi Yosef Gili. Y Rabbi Akiva discute y dice no. De este pasuk no te puedes basar porque cuando dice mi a mí me tajuká, no está hablando sobre tefilín, sino está hablando sobre Korban Pesach. Si entonces según Rabbi Yossi, no, mitzvah tefilín no aplica ni en la noche, ni en, según Rabbi Akiva, entonces sí aplica, otra vez, Rabbi Yossi dice que este pasuk va sobre tefilín y dice mi yamim, la palabra yamim te viene a excluir lelot, porque dice que va sobre tefilín, se te viene a excluir lelot, que el lot no es tefilín, y mi yamim, shabbatot y yamim tovim. Así opina Rabbi Yossi. Sin embargo, Rabbi Akiva dice, no, este pasuk no está hablando de tefilín, sino está hablando de Korban Pesach. Entonces no tengo nada que me excluye, según Rabbi Akiva, en tefilín, y por ende, según Rabbi Akiva, está permitido colocarse tefilín también en las noches y también en Shabbat. Pero de todas maneras vemos aquí que Shabbat y noche, día de semana, va junto. El que dice que en la noche, durante la semana, no se puede colocar, pues porque se aprende de yamim, pues también mi yamim en Shabbat tampoco se puede colocar. Y el que dice que durante la semana, noche, sí se puede, pues también Shabbat se va a poder. Es el mismo mejor para los dos. Entonces, como respondimos antes, que todo lo que dice Rabba bar Rabuná, que sí se puede en la noche, es en día de semana. Y cuando dice Rabba bar Rabuná que no se puede, es cuando en Shabbat no cuadra. Porque el que dice que sí aquí es así aquí, el que dice que no aquí es no aquí. Dice la Gemara, según lo que acabamos de ver, ¿sí?
que según lo que acabamos de ver, trajimos en la variedad dos opiniones. Uno que dice que está permitido siempre, que es Rabbi Akiva, la segunda opinión, y Rabbi Yossi que dice que está prohibido en la noche y en Shabbat Yom Tov, pero vemos que va junto. Se llama, no, te voy a explicar. Rabuná efectivamente él opina que la noche sí es momento de tefilín, sí es manfilín, y Shabbat no. ¿En qué se basa para esa diferencia? Dice, mira, él dice, como Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dice en otra varita, uno hubiese pensado que una persona se puede colocar tefilín en Shabbatot y Yamim Tovim. ¿Sí? Talmud Lomar, para que no pienses así, te voy a explicar. Está escrito en el Pasuk en Shemot 13:16. De allá leot aliadeja. Muy bien. Uletotafot beneneja. Podemos aprender qué es ot. ¿Sí? Ot. ¿Qué es ot? De allá leot. El tefilín va a ser como una señal para uno. ¿Sí? En la mano y en la cabeza. Entonces, cuando necesitas una señal que Israel tiene conexión con el Kadosh Baruj Hu, es cuando se necesita poner tefilín. Cuando es un día de semana. Pero cuando dices Shabbat y Yom Tov, eso mismo, eso es un ot. Shabbat mismo es un ot. Entonces no se requiere poner tefilín. De ahí aprende Rabbi Akiva que Shabbat no es man tefilín. Porque recuérdense que Rabbi Akiva aprende el primer paso de dice que es para Korban Pesach. Entonces de ahí no tenemos ninguna exclusión ni para noches ni para Shabbat y Yom Tovim. Pero Rabbi Akiva está de acuerdo que Shabbat y Yom Tov está excluido. ¿Por qué? Por otro pasuk. Entonces él, Rabuná, también opinaría como Rabbi Akiva en esto. Él diría que noches no está excluido porque no tengo ningún pasuk al respecto. Pero sí tengo excluido que Shabbat y Yom Tovim del otro pasuk que es el otro. Muy bien. Seguimos. Amar Rabbi Elazar. Con la menía tefilín hasheket hajama o verbe ase. Rabbi Yohanan amar o verbe lav. Leima berrabin amar rabila kamiflegid amar rabin amar rabila con makonshene mar shamar pen veal eno el alota ase de mar itled rabin de Rabbi Avin umar letled Rabbi Avin lo de kula el ma itled de Rabbi Avin amar rabila beaja mai kamiflegid mar sabar y shamer de lav y shamer de ase mar sabar y shamer de ase nami lav. Viene Rabbi Elazar y nos dice lo siguiente. ¿Sí? Según la opinión de Rabbi Yosef Gili, que él dice otra vez, ¿qué dice Rabbi Yosef Gili en la baraita? De Shamarta de Tajukaz dale moada mi yamim yamima, si habla sobre tefilín. Y de la palabra yamim excluimos que en noches no se puede, y mi yamim, que tampoco Shabbat y yamim tovim. O sea que según Rabbi Yossi, en la noche se puede colocar tefilín o no se puede colocar tefilín, no es momento de tefilín. Bien, Rabbi Elazar dice lo siguiente, una persona que se coloca el tefilín durante la noche después de Shekiat Hajamá, según Rabbi Yossi, transgrede un asé. Porque el pasuk dice, Isham el leja, Veshamarta, perdón, Tajokaz dale moada mi amima, asé, transgrede un asé. Rabbi Yohanan dice, no, un lav, un lotase. Aparentemente, ¿qué discuten? En lo que dice Rabbi Avin, en nombre de Rabbi Ila, él dice, Rabbi Avin, en nombre de Rabbi Ila, dice que en cualquier lugar que la Torah dice, no solamente lav, sino también pen, al y también hishamer, ¿sí? Se considera un lav. O sea, aparentemente, Rabbi Yohanan está de acuerdo con esto, y por eso dice que aquí, aunque dice de forma positiva, Veshamarta, pero dice Veshamarta, entonces se convierte en lav. Y Rab dice que no estoy de acuerdo que solo cuando dice de manera negativa, ya que aquí no dice de manera negativa, es hace nada más. Dice, no. Podemos decir que aquí todos están de acuerdo, ya sea Rabbi Elazar, ya sea Rabbi Yohanan, están de acuerdo con Rabbi Avin, nombre de Rabbi Ila, que cuando dice Ishamer pen y al, también, aunque sea de forma positiva, también se consideran que lav. Solo el mahloket es, según Rab, ¿sí? El mahloket es el siguiente. Rabbi Elazar, no según Rab, Rabbi Elazar dice que todo lo que decimos que Ishamer puede ser un lav es cuando el pasuk está diciendo en cuidarte de no hacer algo. De no hacer algo. Cuando te dice Ishamer leja de no hacer algo, ahí es un lav. Pero cuando es un Ishamer de una C, como el nuestro, Beshamarta de Tajokos de Nomoadá, cuídalo de cumplir esto como debe ser en el día, que es de forma de AC, se mantiene que en AC. Y todo lo que dice Rabbi, según Rabbi Elazar, todo lo que dice Rabbi Avin, nombre de Rabbi Ila, que Ishamer es un lav, es cuando fue dicho, cuídate de no hacer. Sí, sin embargo, Rabbi Yohanan dice que cuando dice Veshamarta, el lenguaje de Ishamer o Veshamarta, todo eso, es un lav, aunque fue dicho, aunque se diga en nombre de, en forma positiva, por eso aquí opina que es lav. Pero todos estarían de acuerdo con la idea de Rabbi Avin, nombre de Rabbi Ila, que no solamente cuando dice lav, sino Ishamer pen beal, mientras que sea de forma negativa, por lo menos ahí según todos se va a considerar un lav. El mahloket es cuando dice Shamer pen veal. O sea, todos están de acuerdo con lo que dice Rabbi Avin en nombre de Rabbi Ila, que cuando dice Shamer pen veal puede ser lotase. ¿Sí? Puede ser lotase. Solo que hay mahloket cuando dice Shamer en forma positiva se considera la o no. Hay mahloket que entre Rabbi Elazar y Rabbi Yohanan. Otra alajá de Rabbi Elazar. Mamá Rabbi Elazar. Ve'im le shomram mutar. Mamá Rabbi Naveyatim nakamed Rabashe vechashach.
והניח תפילין ואמרי לשומרם כבאי לאומר ואמר לי אין וחזיתי לדעתי דלה לשומרם ובאי כסבר הלכה ואין morim ken. Ahorita viene Rabbi Elazar y nos dice lo siguiente: no obstante, está prohibido colocarse tefilín cuando durante la noche, pero si se lo está colocando no para cumplir la mitzvah o algo así, sino para que para cuidarlos, para que no se les pierda algo por el estilo, porque se le puede perder o algo así, sospecho que se le pierdan, ahí está permitido colocarse el tefilín también después de Shekiat Hajama. O sea, cuando la meta es, obviamente sin verajá porque no cumple la mitzvah, pero cuando la meta es cuidarlos, le Shomram está permitido también después de Shekiat Hajama. Así dice aquí en Rabbi Elazar. Le me una historia al respecto. Dice Rabina que una vez yo estaba sentado, así dice Rabina, una vez estuve sentado enfrente de Rabashé y se ocultó el día, o sea, se volvió noche y aún así tenía puesto tefilín. Y le dije yo a él, dice Rabina Rabashé, le dije, pero un segundo, ¿qué acaso? ¿Por qué los tienes puestos? ¿Para cuidarlos? No parece que es para cuidarlos. ¿Sí? Se le responde, sí, para cuidarlos. Pero yo me di cuenta, dice Rabina, que su intención no era cuidarlos. No tenía, porque estaba ahí sentado en el midrash, estaba ahí tranquilo, ¿qué cuidarlo? No, ¿qué cuidarlo? Entonces seguro es que él opina que la halajá es que Laila es Zman Tefilín. Él opina que sí se puede colocar tefilín, solo que en morim ken, no se enseña públicamente así. Y por eso lo tenía puesto, porque sí se puede colocar también en la noche. Y cuando le preguntó, ¿por qué te lo pones? Le dijo, no, para cuidarlos. ¿Por qué? Porque uno no puede enseñar públicamente que se puede colocar en la noche. Seguimos un poco más. Amar Barrabuna, Hayab Adam le mashmesh betfilin bechol shah. Kal vachomer mitzitzumat, tzitchen bo el azkara chat amrato rabe al mitzchot, tamid, shelo tasiach dato mimenu, tefilin sheyesh baem azkarot arbe, alachat kama vechama. Y con esto acabamos para hoy. Dice Rabba Barrabuna, una persona tiene la obligación de tocar sus tefilín que está vestiendo, que tiene puestos, sí, cada segundo y segundo, para siempre recordarse que los tiene puestos. ¿Sí? Sí, o sea, siempre, ¿sí? ¿De dónde lo aprendemos? De Kal vachomer. No cada segundo, sino bastante. Está obligado en todo el tiempo a tocarlos para tener pendiente y presente que los tiene puestos. ¿Y dónde lo aprendemos? De un Kal vachomer del tzitz. ¿Qué es el tzitz? El tzitz azab que tenía el Kohen Gadol en su frente. ¿Qué tenía el tzitz? ¿Cuántos nombres de Hashem? 1. Sí, y aún así dice la Torah en Shemot 28:28. Veayal mitzchot tamid, siempre. Y aprendemos de aquí que que no puede desviar su atención de él. Siempre tiene que tener presente que lo tiene. ¿A través de qué? Todo el tiempo el Kohen tenía que estar tocándolo y besándolo. Entonces, sí, el tzitz, que tiene solo el nombre de Hashem una vez, te dice esta alajá, que no puede desviar su atención y tiene que todo el tiempo estar tocándolo. El tefilín, que tiene varias veces mencionado en él el nombre de Hashem, ¿sí? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces el nombre de Hashem? 21 en las 4 parashiyot de tefilín. Kol shiken, de que no puede desviar su atención y va a tener que constantemente y seguidamente le mashmesh bitfilav, tocar el tefilín para tenerlo constantemente presente. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.